Vamos a prepararles un aperitivo contundente, pero ojo que no es uno cualquiera, ¿eh? Nos vamos con Joaquín, que regenta con su marido Casa Chema, en La Arquera, en Oviedo, y dirán, ¿y qué preparan? Pues nada más y nada menos que la mejor fabada del mundo, que no lo decimos nosotros, que la han premiado. La faba tiene un ciclo de 120 días, entonces hay que procurar que esos 120 días la tierra esté muy limpia, es una tierra muy suelta, que es lo bueno para la faba. Armando cultiva faves desde siempre. A sus 72 años sigue regalando ilusión por la agricultura. Aquí están las faves. Esta fava es la mejor. Bueno, pues Escríbela. dicen que es una fava de un tamaño ideal, una finura buenísima y tiene una cosa que otras no tienen. Esta fava no rompe ni una. En su huerta de Villaviciosa presume de tener las mejores. Ha sido finalista en todos los certámenes a la mejor fabada y se ha adjudicado 2. Esta variedad tiene una ventaja y es que es normalmente 15 días más precoz que la andecha. En Siero campan a sus anchas. Iván los cría desde hace 7 años. Es una de las muy pocas razas que se puede decir que nace, crece y se sacrifica en Asturias. La carne del gochu asturcelta es muy apreciada, Iván. Por las características que tiene el animal propio y después por la forma en la que vive. Tarda el triple en hacerse que la de un cerdo común, pero también vale 3 veces más. En Lugo de Llanera, Aitor la procesa con sumo cuidado y devoción. Es un convencido de su calidad. Ay, esa es la carne buena, no la que guarda la buena veta de grasa. Este es el color, la veta de la grasa, que esto es, cuando lo metes en la plancha, lo pones a freír, esto se hace aceite. Aquí tienes todo el material. Aquí es el secadero donde acabamos de secar tanto... Qué bien huele aquí. ¿Y qué aporta el gochu a la fabada? Pues sobre todo, bueno, el sabor. La morcilla es yo creo que es el 90%, da muchísimo sabor. El chorizo aporta mucho color, también el color rojo característico del caldillo de la fabada. Con estos ingredientes, Joaquina ha logrado su segundo premio a la mejor fabada del mundo tras el de 2011, algo que hasta ahora nadie había alcanzado. Una buena fava, parece una almohada, Sí. un buen embutido y luego el caldo que hemos hecho con unos huesos de gochu asturcelta. Amiga. Se lo dejo ahí. Lo acabo de de desvelar, ¿no? En Casa Chema conjugan tradición y modernidad. Funciona, tú haces aquí Bueno, la pues petición. nada, el cliente me hace el pedido, yo lo paso aquí a la tablet y esta tablet va a la cocina y para el compañero, el camarero, que también lo coge en otra impresora. Cachopo de ternera, degustación de quesos asturianos y de segundo una de rabas. Esto es una fabada vegana, con un aceite de oliva, un pimentón y verduras. ¿Y con el unas compango? setas shiitake. Y el compango, el chorizo, cereales, La morcilla. verduras. La morcilla lleva sangre que llamo yo vegana, que es la remolacha, arroz nerone, cebolla y ajo. Con esta trayectoria, José Luis y Joaquina se configuran como un equipo de campeones. Enhorabuena, que se lo han ganado.